era una profunda revolucionaria. Eve Bonafini. ¡Presente! Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. ¿Cómo estamos? Yo le voy a ceder la palabra rápidamente a mi querida Andrea, porque estoy con unos problemitas de garganta. Pero quiero decir que hoy estoy más optimista, porque tuvimos elecciones, y si vemos las elecciones de las últimas, que ya son como 6 provincias, a pesar de todos los inconvenientes de esta Corte, que de Suprema no tiene nada, y de Justicia tampoco, ha puesto tantos obstáculos para que todos y todas y todes podemos expresar nuestra voluntad, vemos que una gran parte de la población todavía no se deja ganar por cantos de sirena, cantos que las sirenitas eran más buenas, no podían hacer esas cosas. Pensamientos, palabras que incitan a la violencia, que incitan a destruir el Estado de Derecho. Cientos de años luchó la humanidad por estos derechos humanos de los cuales tanto hablamos, pero tantos no quieren, porque estos discursos echan por tierra y fracasaron ya. Hay muchos jóvenes que se ilusionan, pero ¿saben por qué se ilusionan? Desgraciadamente, porque es una sociedad que les ha enseñado a no pensar, valga lo absurdo de mí, a no pelear y a sufrir. Se naturaliza también el sufrimiento, se naturaliza las provincias que en este último mes han ejercido el derecho que tenemos de decir con quién queremos seguir confiando en nuestro país y con quién no. Así como no estoy muy fácil para hablar por este tema del resfrío, será el cambio de estación, no sé qué será, pero es. Le voy a cedo la palabra a Andrea. Buenas tardes, Andrea. Hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de Somos Nosotras. Estamos acá transmitiendo desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput y bueno, acá en conexión con Nelly, bueno, como todos los martes a las 4 de la tarde. Bueno, Nelly, la verdad que sí, como vos decís, muy esperanzador que a pesar de, bueno, de que tengamos a 4 cortesanos que creen que tienen, digamos, el derecho de frenar, ¿no? Un derecho fundamental como es el de la participación política, el de la libertad para elegir a nuestras y nuestros representantes. Bueno, los pueblos, bueno, se levanten, se expresen y bueno, frenen esta situación, ¿no? Que es realmente, bueno, muy preocupante pensar que 4 personas, ¿no?, puedan tener el poder para intervenir
en una provincia, por fuera de sus competencias, ¿no? Por fuera de lo que establece la propia Constitución, que es el marco normativo supremo, fundamental, la norma fundamental suprema que establece las reglas del juego, ¿no? De lo que pueden y no pueden hacer los gobernantes, lo que pueden y no pueden hacer los legisladores, los diputados y también el propio Poder Judicial. Y ahí se establecen sus facultades y sus límites, su jurisdicción, su ámbito de ejercicio tanto material como territorial. Y bueno, ellos están, digamos, invadiendo esa competencia. Pero bueno, nos da esperanza que los pueblos, no permitan esta arbitrariedad y bueno, acompañamos a las provincias en el ejercicio de su voto. Y hoy, bueno, vamos a irnos a otro tema que también nos tiene preocupadas, especialmente a las compañeras feministas, y que también nos tiene, esperanzadas, porque sabemos que también estas situaciones generan, la posibilidad de, volvernos a organizar, a unir y a tener claridad de qué es lo que queremos, ¿no? Estamos hablando del caso de D'Artés, que todas y todos estamos más o menos enteradas y enterados, pero hoy tenemos a una invitada muy especial que está acá. Ella es Melissa García. Ella dirige y coordina Abofem, que es una organización de abogadas defensoras de los derechos de las mujeres, de las diversidades, de los derechos humanos, ¿no? Diría, de los derechos de las personas, de los derechos humanos de las personas, una litigante comprometida, una militante, digamos, del derecho. Y bueno, ella está acá para que, podamos hablar y con la audiencia, a la audiencia, que nos cuentes, Melissa, qué pasó en ese caso, qué es lo que se está discutiendo, qué se está debatiendo, por qué, qué es lo que se dice en la prensa, porque escuchamos tantas cosas que, necesitamos una mirada técnica que nos esclarezca la situación. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y la presentación. Yo creo que este caso excede un poco el marco únicamente de lo técnico y jurídico, por más que se busca torcer, ¿no? Porque es un poco perverso, se busca torcer desde lo técnico, la fuerza, si se quiere, más popular, más desde el ámbito de la lucha y la militancia, ¿no? De los feminismos, e incluso quienes no acompañan directamente los feminismos, pero sí que entienden de alguna manera que hay algo respecto de las situaciones de abuso cuando llegan a la justicia, que evidentemente hay un quiebre, ¿no? Yo creo que primero que nada el caso de Telma recorrió un montón de instancias y nos hemos encontrado, no hablo de instancias jurídicas meramente, sino de instancias donde se puso en boga constantemente, digamos, en su momento en Nicaragua, cuando la causa, digamos, se radica allí, que es donde suceden los hechos, si había o no había alguna posibilidad de investigar en la Argentina, después todo lo que sucede en Brasil. Y de repente empezó a pasar que los medios se convierten en expertos en derecho y empiezan a decir montones de cosas que lo único que hacen, más que nada los medios hegemónicos de comunicación, reforzar esta idea de colocando la Telma en un lugar de mucha vulnerabilidad y mucha revictimización. Yo creo que es una de las primeras veces que veo que al hablar de la palabra absolución como un no sinónimo de inocencia, tenemos como una chance de poder ahondar un poquito más e ir más lejos en qué es lo que sucede, ¿no? En la realidad de cuando los casos se denuncian. Vos fíjate que generalmente nos encontramos con que la insistencia está en que se hagan las denuncias, como legitimando en algún punto los reclamos a través de eso, pero la realidad es que lo que sucede en los tribunales
en todos los casos, pero creo que en los casos de abuso sexual más todavía, en la justicia penal, aparece con mucha fuerza esta idea de que hasta último momento la víctima, la persona que está en una situación de denunciante, tiene todas las de perder, ¿no? Arranca perdiendo. Eso me parece como relevante para mencionarlo, y no en términos de resultado, sino más bien en términos de que de 10 casos, uno realmente llega a una condena firme. Muchos en el camino se encuentran miles de excusas, permitime la palabra excusas procesales, como para que no se siga investigando. En el mismo momento que sucedió lo de Artés, a Gianola, otra persona muy conocida en los medios, digamos, de lo que es el ambiente artístico, también fue absuelto en un proceso en el cual era denunciado por abuso sexual. Evidentemente hay algo muy fuerte todavía en nuestra sociedad que tiene que ver con que cuando hablamos de situaciones de abuso, y más cuando recobran tanto vuelo mediático, el silenciamiento y el adoctrinamiento por parte de la justicia también se refuerza. Claro. ¿Nelly? No, yo quisiera aclarar, gracias Melissa, un gusto tenerte, algo a la audiencia. En este caso, se da la siguiente situación. Está la prueba, prácticamente se describe, no se rechaza la prueba, se acepta que los hechos existieron. Entonces es lícito preguntarnos, ¿y qué pasa? ¿Cómo? ¿Se probó esto? ¿Se probó lo otro? Lo que pasa es que los feminismos, una vez más, tenemos una lucha con el derecho cuando aparece como el brazo que le sirve al patriarcado y le ha servido durante siglos. ¿Pero por qué? Porque el derecho penal ha sido interpretado de distintas formas. Hoy en día, ustedes habrán escuchado mucho hablar, no, este es garantista. ¿Qué quiere decir ser garantista? Quiere decir que tenemos, como el derecho penal es el último recurso para el Estado para penar a alguien, exige en defensa y exigió durante centenares de años, obtuvimos las leyes ciudadanas, que no se nos pudiera acusar y meter presos sin pruebas, sin determinados requisitos. ¿Qué pasa? El problema es que cuando se lucha por esto, hablábamos más de los derechos políticos, las mujeres ni nos animábamos a hablar de violación o de abuso. Entonces, llega un momento que este derecho penal, este derecho garantista que yo he defendido toda la vida, tengo que ver ahora cómo lo impregno de perspectiva de género para que no me puedan decir lo que le dijeron a Telma. ¿Y qué le dijeron a Telma? Mire, señora, sí, a usted, mire, la abusaron. La violaron también. Mire qué absurdo. Si hubiera sucedido esto unos 60 días después, no tendría problema. ¿Por qué? Pero eso es bastardear el principio garantista. ¿Por qué? Porque efectivamente yo he luchado toda mi vida, está en nuestra Constitución, nadie puede ser penado si no es delito antes, porque si no era delito cuando se cometió el hecho, ¿cómo me van a penar? Yo sabía que podía caminar por tal cuadra, sabía que podía, si tenía hambre, sacar un pan del negocio, pongámosle. Entonces, penar por un hecho que es delito anterior al hecho, no está mal, es correcto, porque si no, pues... Pero, si yo trabajo con perspectiva de género, y leo como en la teoría crítica del derecho, tengo que pensar que si no era delito, las mujeres tampoco eran las mismas en 2009 que en 2010, pero hoy en día con otras teorías, si el derecho avanzó, no es lo mismo legislar sobre derechos, violaciones al patrimonio que violaciones a la integridad sexual de las mujeres. Entonces, este principio, puedo decir, mire, no lo condeno porque no se probó bien, no había
no era violación si a usted le ponían una botella en su aparato vaginal. Ahora se necesitaba que fuera, y lo digo con todas las letras, porque creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de nuestros cuerpos, sean femeninos o masculinos, el pene. Entonces, eso no se probó, entonces se probó sí, que le pusieron, que la abusaran, que introdujeron dedos en su cuerpo. Bueno, señores, pero entonces, ¿cómo hacemos? Ese principio garantista no está hecho en beneficio nada más, es en beneficio del quien comete el delito, ojo, pero no se puede convertir en un perjuicio y una absolución y un daño a la víctima. Entonces no estamos en una época en que la víctima no cuenta, la víctima juega otro rol. Entonces, ese es uno de los temas. Y miren ustedes cómo, cuando el derecho quiere y el juez, sobre todo la justicia, puede buscar una interpretación acorde. ¿Qué ha pasado en nuestro país con la violación? Antes yo tenía que demostrar que me opuse, que me peleé, no quería que me violen, si no era consentimiento. No tuve cambio de leyes para que hoy en día, sino que se avanzó en los instrumentos mentales de pensamiento, en la teoría, en la academia, que dijo no, ¿cómo? Si me roban no me exigen que pruebe que me opuse y se me violan, ¿sí? Entonces, este fallo tiene esa cosa, y después otros temas, y los señalo porque son los temas que tenemos que luchar por la justicia en una reforma judicial. No puede ser que me hicieron todo eso, entonces el abuso no lo pueden juzgar porque está prescripto. Cuando todos, y las ciencias psicológicas, las ciencias del psicoanálisis, las ciencias de la medicina, saben que el impacto de la violación a lo mejor me impide pensar en eso, me impide ir a tribunales. Es lo mismo que si me exigieran, no sé cómo explicarle, que no se aplique las vacunas, porque el hecho ocurrió hace unos años y todavía no se había llegado a condenar no dar la vacuna. O sea, cuando están en juego los derechos de la personalidad, la mirada y el análisis es con perspectiva de género, que es un mandato constitucional. Y hay otro tema que se me ocurre también. Me han invitado para hablar de justicia en el Mercosur. No puede ser que otro principio que es lógico, pero para otro momento del derecho penal, ¿dónde se cometió el hecho? ¿Cómo puede ser que esta chica, el famoso principio también en una época válido y garantista, pero que tenemos que ver cómo lo adecuamos a estos delitos contra la integridad sexual? No puede ser que ella lo tuvo que iniciar en Nicaragua, de ahí la mandaron a Brasil, por comodidad del señor porque si él hubiera sido inocente, no nos engañemos, no se hubiera ido a vivir en Brasil, transformó toda su vida, agarró a la familia y se fue del país. Eso ya nada más es confesión de parte. Entonces acá esto no lo tenemos que vivir como un fracaso. Yo la admiro a Thelma, la felicito por su constancia, la felicito por todo lo que ha puesto en esta lucha, porque esto tuvo efectos enormes que van a pasar a la historia. Y además, la que está haciendo un papelón, está bien que es a costo de mucho sufrimiento, es la justicia machista que dice, sí, la violaron y le pusieron esto, pero no era, pasó el tiempo. No, entonces así vamos a educar a nuestra juventud, así vamos a educar a los jóvenes, que se pueden hacer cosas impunemente. No estamos en el siglo pasado, tenemos que tener una justicia y un derecho adecuado a esta. Hemos luchado décadas por esto. Quería señalar esto. Bueno, entonces, a partir de lo que ustedes están diciendo, como para ordenar un poco las ideas acá, pensaba, vos, Melissa, decías, es la primera vez que aunque el fallo dice que es una absolución, o sea, digamos, el fallo dice no podemos
digamos, decretar la responsabilidad penal por el delito de violación. Sin embargo, digamos, en el imaginario está la duda o la pregunta de la inocencia, ¿no? O sea, de la responsabilidad por esto que decía Nelly, ¿no? Digamos, el fallo lo que dice es, se introdujeron los dedos en la vagina de la menor, ¿sí? El denunciado practicó sexo oral en la menor, sin embargo, eso no puede acreditarse como un delito de violación. ¿Por qué? Bueno, ahí un poco siguiendo con lo que venía diciendo Nelly, ¿no? Que dio una explicación respecto a la cuestión jurídica, sobre todo, porque acá se llevaron adelante todas las pruebas, es decir, el proceso llegó al final, y justamente como decías vos, lo que dice la justicia es esto. Pasó todo esto, incluso denomina algo que me parece un poco fuerte, pero hay que decirlo, hechos libidinosos, ¿no? El juez dice libidinoso esos hechos que para nuestra legislación estamos hablando de abuso sexual, digamos, ¿no? Dentro de la legislación argentina, por supuesto, y aclaro que acá lo que opera es la legislación, digamos, específicamente la norma brasilera. Por eso, obviamente, lo que decía Nelly, de que si hubieran pasado 68 días después, había un cambio en la normativa y hubiera sido juzgado de otra manera. Entonces, lo que dice el juez es, bueno, mira, Telma, ¿sabes qué? Pasó lo que decís que pasó. Pero como no pudimos probar que hubo una penetración con el pene de D'Artés, bueno, lo anterior está prescripto y por ende es absuelto justamente porque no se pudo probar esa gravedad. Ok, bueno, prescrito sería que, digamos, la ley penal establece un tiempo para poder denunciar, investigar y sancionar a las personas por un delito, y por lo tanto, si la legislación penal brasilera tenía ese límite, entonces, digamos, ya para este momento no puede caer sobre esta persona una condena penal por estos hechos. Y por otro lado, porque como decía Nelly, bueno, además, digo, hay que pensar cómo hacemos con estos hechos, porque así como con los crímenes de lesa humanidad, en algún momento se estableció la imprescriptibilidad, porque, digamos, el daño, digamos, que continúa, ¿no? Hasta que, en el caso de la desaparición forzada, continúa hasta en tanto no se sepa el paradero de la persona. En general, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles porque la lesión es tan fuerte y es a la comunidad que no se puede establecer un límite para denunciar e investigar esos hechos. Entonces, quizá tendríamos que pensar cuál es el límite para investigar y sancionar un delito que, como dice Nelly y como dices, Nelly, te marca de por vida, ¿no? Bueno, pero, perdón, Andrea, por eso el movimiento feminista está pidiendo hace un tiempo la imprescriptibilidad de los abusos, sobre todo con los abusos hechos a niños. Hay cosas terribles. No puede ser por ejemplo, ese caso de Mendoza, hay muchísimos casos. ¿Y qué pasa? Algunos juzgados han aceptado la imprescriptibilidad en nuestro país. Entonces yo digo que tienen que ser banderas, que tenemos que luchar por la imprescriptibilidad y tenemos que ver cómo estos delitos tienen un análisis de la prueba diferente que la compraventa de un inmueble, una estafa o una culpa, qué sé yo. Tenemos que asimilar que la tipología del daño también en los delitos contra la personalidad y en especial los delitos contra la integridad sexual de las mujeres, tienen una entidad que no voy a decir que son como de lesa humanidad, no voy a banalizar eso, pero por sus características necesitan que sean imprescriptibles, porque acá este buen señor se queda tranquilo, a pesar que más o menos confesión de parte cuando se va a Brasil para evadir, se prueban todas estas cosas y por abuso
porque el juez dice no constituyeron y no se acreditó bien la violación con penetración del pene. Sí, todo lo demás, pero eso está prescripto, viva la Pepa, no. Y aparte una cosa que creo que no terminé de decir, que justamente tenemos que tratar de unificar la legislación en esta cosa con los países del Mercosur, para que por lo menos cuando los hechos pasan, como pasó en lo de Telma, no se revictimice a las mujeres o a las víctimas, paseándolas por toda América Latina y teniendo a la mano todos estos subterfugios que muy bien planteó Melissa, ¿no? Claro. Lo importante que tenemos que decirle a la audiencia, creo que esto no es un fracaso. Esto es, una vez más, los obstáculos que se nos ponen a las mujeres en el ámbito judicial. Pero lo de Telma ha tenido ya un efecto. Aumentaron, creo que 123% las causas de abuso. En Brasil, el 1% de los casos de denuncia prosperan. Bueno, en Chile más o menos el 4%. Entonces esta es una lucha, así como la lucha del aborto también es de toda América Latina. Esta lucha también tenemos que ver que nunca más el patriarcado tenga a su favor usar todos estos derechos que fueron un paso adelante en la humanidad, pero ahora ya están caducos. Es lo mismo que los jueces no paguen impuestos, la inamovilidad de los jueces, basta ya. Eso es del siglo XIX y un poco del siglo XX, porque estamos en el XXI, ¿no? Bueno, justamente quería preguntarte, Melissa, porque vos tenés un rol importante con relación a este tema de los delitos en contra, bueno, de la integridad emocional, sexual, física de niñas y niños. Nos gustaría que un poco nos cuentes que este caso, como dice Nelly, sea una bandera, ¿no? Para avanzar en otros casos, que la valentía de Telma y de quienes están acompañándola, abra puertas para otras personas que se encuentran en una situación similar. Sí, mira, sabes que siempre que pienso en el caso de Telma y me remonto al 2018, en esa conferencia de prensa, en cómo significativamente aumentaron las denuncias en los centros de denuncia, específicamente a nivel público, después salieron en las estadísticas, les quiero contar en realidad lo que nos pasó de AOFEM en ese momento. AOFEM nace en octubre del 2018 y esto, la denuncia de Telma, si no recuerdo mal, creo que fue en diciembre, la denuncia pública, ¿no? Y quería compartirles que en ese tiempo las redes sociales de AOFEM, en ese momento en el Instagram, había aproximadamente de 10 a 15 preguntas refiriéndose a la situación de sus propias vivencias de abuso de mujeres de todo tipo de edades por día. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo lo creo profesionalmente y lo veo, sino que lo vi en los hechos como militante feminista, de que el efecto más grande, y que creo que le da más miedo, tomando las palabras de Nelly, al patriarcado, que el Poder Judicial es su enorme cristalización, es que rompamos el silencio. El romper el silencio, el hablar, lo que hizo Telma fue mucho más que contar su caso. Con el alcance que tiene a los medios de comunicación por su profesión y el colectivo al cual pertenece, el romper el silencio y denunciar, permítanme decir, a una persona conocida y poderosa, ¿no? Como lo es D'Artés, con su digamos, esta lógica de hombre en las telenovelas y todas esas cosas un poco que ya van quedando más lejanas, pero en ese momento era ese actor de renombre que cómo iba a ser una cosa así, ¿no? ¿Qué le pasaba a Telma, que en definitiva quiere ensuciarle la vida a este actor, quiere arruinarle la vida, ¿no? Cada vez que una mujer alza la voz, el mensaje... Primero, la primera traba que tiene que atravesar es justamente esa, es si tu intención es arruinarle la vida a otro, como si fuera algo grato el contar una situación que habla de una vivencia totalmente terrible,
y que lo primero que sucede es una sensación de negación, porque obviamente el sistema te muestra de que lo que estás diciendo no es, que si haces una denuncia no vas a llegar a demasiado, que te amenazan con que te hacen un calumnias e injurias, es decir, otro tipo de proceso como respuesta de que estás usando en contra de estos buenos hombres su buen nombre. Y entonces aparecen todos mecanismos de amedrentamiento, desde lo judicial y no, que terminan perpetrando de alguna manera esta idea de que las mujeres dudan de que si lo que vivieron fue así, si no hubo una provocación previa. Pensemos que hace no mucho se hablaba de, bueno, si vas vestida así por la vida, ¿qué esperás que pase? ¿No? Digamos, siempre la carga termina estando en la mujer. Y fíjate que la prueba también, esa carga sigue estando en la mujer, como decía Nelly, al momento de hacer todo lo que es el proceso en sí mismo de una denuncia. Entonces, digo, de hecho, perdón que te interrumpa, 2 cosas. Ayer estaba viendo en las redes sociales, había 2 extractos, uno de un programa de televisión en el cual decían, cuando salió esto a la luz, decían, pero si él es muy buen actor, como si eso fuera una condición sine qua non de algo. Y por otro lado, una declaración del abogado en la cual él dice, bueno, él dijo, ella en realidad lo que le dijo es, no, Juan, vos tenés hijos, no, Juan, no recuerdo cuál fue otra cosa, y el abogado dice, pero eso no es un no rotundo. Es muy fuerte que un abogado diga públicamente. Déjame decirte algo más y subir un escaloncito más. No solo que es muy fuerte que lo diga un abogado que defiende, digamos, ese tipo de posturas, sino un abogado que pretende sumarse al escenario político partidario en nuestro país. Déjame decirlo porque me parece que cuando nos encontramos que no solamente es en el plano jurídico, sino en la lógica de un pensamiento que lo único que hace es cristalizar una lógica de lo que Thelma pudo haber dicho o no dicho en ese momento, que me retrotrae a la idea de la buena y mala víctima, ¿no? Que el violador era el encapuchado que te encontraba en un callejón y que si no ultrajaba tu cuerpo con la fuerza donde no pudieras moverte de ahí, bueno, ahí sí es violación. Todo lo demás es otra cosa. Entonces, digo, creo que estas cuestiones lo único que hacen es reforzar estos estereotipos de géneros, estas ideas que ponen a las mujeres y a las niñeces en un lugar de responsabilidad. Que esa responsabilidad lleva a la enorme sensación de culpa, además de la vergüenza, ¿no? Pensemos que, si bien concuerdo con Nelly de que no es que vamos a compararlo con los delitos de lesa humanidad, teniendo en cuenta nuestra historia, nuestro país, sí es cierto que lo que sí tienen en común es que toca la dignidad. Es decir, la dignidad y la integridad. Ninguna persona que vivió una situación de abuso al momento que la haya vivido vuelve a ser la misma persona en la reconstrucción de su vida. ¿Por qué? Porque está esa sensación de culpa, porque está ese estrés postraumático, porque está todo el hecho traumático. Y si bien no soy psicóloga y no puedo hablar desde lo formal, sí desde de los acompañamientos que hacemos de forma interdisciplinaria, los traumas no son algo que uno pueda decir de decir, bueno, me siento acá, poné play y yo te cuento toda mi vida. Parte de poder transitar un trauma es que la psiquis, la mente, tiende a reprimir, negar, olvidar, porque hay, digamos, mecanismos que lo que hacen es el intentar sobrevivir a un hecho traumático. Si una persona que vive un accidente de tránsito no recuerda muchas veces lo que sucedió por la descarga de adrenalina del momento o lo que fuera, ¿por qué una mujer que vivió un abuso debería recordar con lujos de detalles y cada minucioso detalle para que eso le dé credibilidad? Evidentemente, vuelvo y cierro con esto, es una enorme trampa de nuestro sistema patriarcal, ¿no? Que la justicia lo único que hace es una y otra vez colocarnos en ese lugar del banquillo de las acusadas siempre. Totalmente. Nelly, ¿vos querías agregar algo? No, yo lo que quería decir, que en algún sector de la justicia se avanzó. Suponete en el tema lesiones, el tema violencia, sin llegar a este tipo de extremos, ¿no? Pero, o sea, se acepta la declaración de la víctima, que antes si no tenía 2 testigos, como no se le aceptaba nada. Pero da la impresión que cuando tocas, una cosa es una trompada, otra cosa es una violación, ¿no? Hay hechos y circunstancias que tienen que ver con nuestra sexualidad que son como intocables, ¿no?
Entonces, acá hay que pelearla, avanzamos en nuestro país, cambió la jurisprudencia, ¿m? Pero yo hago un llamado ya primero a quienes han sido víctimas que no se arreglen. ¿M? Es duro, es difícil, pero creo que lo que me cuentan también es un alivio, porque dejan de estar solas, comparten con las colegas, con las compañeras, uno encuentra, los miedos muchas veces son mayor que la realidad. Es peor estar sola con todo ese pensamiento que no nos deja vivir. Y por otro lado, a las colegas, para que trabajemos esta temática. Sí. Una vez más nos muestra la justicia, la corte, no son ajenas a nosotros, no son entidades que están ahí lejos en el palacio de tribunales. Nos tocan todos los días. Este día nos tocó algo muy lejano. Y miren ustedes qué paradoja, ¿no? Con un gobierno de avance como el de Lula, que ya ha dicho que va a ver cómo aliviana lo del aborto, cómo lo legaliza, pero los enclaves machistas y machirulos están y se aprovechan de principios que no se tienen que bastardear. Entonces, tenemos que insistir, y yo estoy segura que en Brasil todos los países de Cono Sur que han firmado la CEDAW tienen que como mandato constitucional la perspectiva de género. Este mismo fallo, como muy bien señaló Andrea en los fallos de Lesa, no se reformaron leyes y se pudo condenar. Porque ¿qué? Voy a buscar testigos de quién viola en la ESMA, en un lugar que es un sucucho. Entonces, esta nueva y bienvenida perspectiva de género tiene que ser usada, desarrollada y pensar siempre que es un mandato de la Constitución. No estamos innovando. Está íntimamente ligada al hecho y a la teoría de los derechos humanos de las mujeres. Claro, sí, que esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la democratización del Poder Judicial, de la reforma del Poder Judicial, que insistimos todos los programas acá con Nelly, que no es tanto una creación, derogación, sanción de nuevas leyes, sino una aplicación de todo el marco convencional, ¿no? De aplicar la Convención de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, todos esos tratados internacionales de derechos humanos, la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños en el caso, que son parte del orden constitucional desde la reforma del 94. Y bueno, por otro lado, me quedé pensando mucho en lo que dijiste, Melissa, de que algo que hizo Thelma es romper el silencio, y creo que esto es muy importante porque creo que eso es lo que nos inmoviliza, ¿no? Creo que todas, quizá podría apostar que por lo menos el 90% de nosotras o el 80% de nosotras ha vivido una situación de algún tipo en el cual no tuvimos el valor de poder denunciar la situación por miedo a que se nos dejara fuera de un espacio, a que no se nos creyera, porque era el amigo de algún familiar, porque éramos muy chicas y ni siquiera estábamos entendiendo lo que pasaba. Y ver que esto ocurre tanto en una persona como Thelma, que en su momento era menor de edad, pero que ocurre en todos los espacios, ¿no? Recientemente vimos cómo dos grandes académicas denunciaron a un académico bastante renombrado digamos, de todo el movimiento, que es Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que lo denunciaron por extractivismo académico, por acoso sexual, algo que quienes transitamos la academia lo vivimos constantemente, ¿no? Grandes figuras de la academia, varones que tienen el poder de definir quién va a los congresos, quién habla en los paneles, quién tiene los lugares en las cátedras, quién recibe las becas,
quién es categorizada, bueno, esas personas, y en el caso, bueno, de él, resulta también muy inquietante, porque es una persona que además, bueno, justamente desde su planteo ideológico, ¿no? Postulaba esta revolución o esta transformación de un sistema patriarcal, occidentalocéntrico, colonialista, ¿no? Y que, bueno, que sabemos que este sistema, bueno, tiene como gran pata de control, el control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras ideas, y que alguien así haya, bueno, durante tantos años, sido parte de esto, es como muy preocupante, angustiante, pero también es alentador que ellas se hayan tenido, bueno, el valor de dar ese paso, ¿no? De denunciarlo, y que esperamos sea un paso no para poner, digamos, creo que el planteo acá no es una casa de poner prender fuego a todos los varones, pero sí de que podamos transitar los espacios libres de estas situaciones de violencia, porque creo que todas las que hemos tenido una situación así lo recordamos con tanta angustia que yo quisiera que nadie vuelva a vivir o que nadie viva una situación así. Sí, vos sabés que se me vienen varias cosas a la cabeza y voy a empezar por el final. Vos sabés que cuando te escucho decir que la sensación es que nadie vuelva a vivir algo así, no hay persona que, por lo menos voy a hablar siempre hablo de los casos en los cuales he podido trabajar, las consultas que me llegan, esta es una generalidad igual positiva, pero lo quiero decir desde ese lugar, me agarro para lo que voy a decir. Cada una que se ha acercado, lo que dice es, yo lo denuncio porque quiero parar, porque no quiero que le haga a nadie más lo que me hizo. Y esto responde un poco de que el único mecanismo conocido y legitimado, y no es una crítica que, digamos, al sistema democrático y hacer denuncias, esto que voy a decir, sino que, en definitiva, esta idea de querer frenar que esta persona, cualquiera que sea, en este caso de D'Artés, y sabemos que el caso de Thelma no fue el único, donde él ha cometido hechos de abuso, este académico que mencionás, entre tantos otros que hay. Porque es increíble que te pones a hablar con un grupo de mujeres y todas vivimos alguna situación de abuso en algún momento de nuestra vida, pero no hay ningún varón que haya cometido situaciones de abuso o haya violado a una mujer. Entonces, evidentemente hay un desfasaje ahí, y el primer desfasaje está en esto, ¿no? Digamos, en el silenciamiento, en la vergüenza que genera, y que las mujeres que denuncian lo hacen porque realmente lo que quieren, en su gran mayoría, no es que vaya preso, específicamente, más allá de que el sistema penal prevé esa sanción, ¿no? Creo que el mayor punto de inflexión está en que no lo viva ninguna más, que ninguna más viva una situación similar. Y esto también me lleva a otra cosa que me gustaría también traer, que es un poco lo que dice Rita Segato cuando habla de la cultura de la violación. Y esto también responde a esta idea de que nos encontramos con grandes teóricos que incluso tienen una manera hermosa de expresar sus supuestas ideas, pero que evidentemente en la práctica hay otra cosa, ¿no? Y que en esa cultura de la violación, esa manipulación, en esa simetría que se da en el campo de lo sexual, muchas veces, no únicamente, termina generando ese silenciamiento. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que se ponen de manifiesto, que si denuncias te sacan de los lugares de pertenencia, y eso sucede y sigue sucediendo, sí. Y también que nadie te va a creer, y eso con Thelma empezó a cambiar, pero la realidad es que hace no muchos años atrás el mensaje era: ¿vos qué vas a denunciar? ¿Quién te va a creer? ¿Quién va a creer que yo, con el poder que tengo, con el reconocimiento que tengo, te va a creer a vos que estás en tal lugar? Y bueno, son como autoprofecías, digamos, como profecías autocumplidas, porque evidentemente nos encontramos con la justicia que no está a la altura todavía de eso y que termina siendo favorable a esas cuestiones, o muchas veces que cuando hay tanto silenciamiento, que es algo que estamos cambiando como sociedad, nos encontramos con que una otra se encuentra con que puede
digamos, tomar esta cuestión del discurso, de decir, che, me pasó tal cosa, viví esto, y que pueda aparecer la otra y decir, pará, esto es abuso, esto que me decís es tal cosa, tal otra, porque, digo, hay algo también cultural y que es importante destacar, que no solamente podemos llamar abuso única y exclusivamente a lo que la justicia le está negando a Telma, sino que hay muchas situaciones de abuso, muchísimas, y que más allá de cómo el derecho penal vaya a reaccionar respecto de eso, la realidad es que reconocer y ponerle nombre con todas las letras que el abuso es cuando hay una asimetría de poder, cuando puede existir un tocamiento independientemente de la gravedad de eso, es abuso y punto. Y eso me parece que con Telma se empezó a destapar y empezó a aparecer, digamos, un discurso donde empezamos a hablar desde otro lugar, de querer frenar esto. Y que del otro lado quizás nos encontramos, si D'Artés se tuvo que ir, y acá concuerdo con él y 100%, una prueba cabal de que dejó su vida de buen actor y se fue huyendo a un país donde podía alojarlo por la legislación, evidentemente algo de miedo podía tener. Y miedo en términos de que quizás no es tan así como lo ha planteado ni su defensa ni nada, sino que más bien había muchos más indicios, que los hay de hecho, para mostrar que en definitiva lo que Telma contó que sucedió, sucedió. No. Yo quería decir algo, volver a algo que dijo Melissa, que es el tema del habla, porque ¿qué nos pasó siempre? Primero, que se trata de actos sexuales, que todavía en nuestras sociedades eso es lo que no se habla. No se habla en la medida que habría que hablarlo y cómo hablarlo y en todas las categorías sociales. Entonces es algo que todavía tiene esa impronta terrible del delito, por eso era tan importante sacar el aborto del Código Penal. Y entonces esto está vinculado. ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones hablen? Sí. Y la vía, y así como nosotros tenemos que hablar permanentemente de perspectiva de género, como la puerta de entrada que nos ha dado para los derechos humanos, a la perspectiva de género en el campo del derecho, es la educación sexual integral. No puede ser que las chicas violadas lo oculten por vergüenza, porque se las culpa, algo habrás hecho, qué te pusiste, cómo no te opusiste. Entonces, educación sexual integral es el instrumento que tenemos, porque es mucho más, tiene que ver con la igualdad de roles en la familia, con el respeto, con la dignidad de los cuerpos, no solamente de las mujeres, también de los hombres, porque estas cosas también los degradan a ellos. Esta historia de que de repente un tipo como Buenaventura Santos, qué sé yo, con una historia, con ideas que ha beneficiado a muchos sectores sociales, sí, de repente haga esto que es como una caída en un precipicio. Sí. Una persona que ha trabajado muchos años, que ha sido respetada, reconocida, que hizo cosas positivas, fue tan producto social y la verdad es como para perdonarle menos que a otros. Pero hay una cuestión también de sufrimiento en todas estas personas, creo yo. Entonces, y sí, también hay que trabajar con las masculinidades, y Nelly. Reforma judicial feminista, chicas. Totalmente. Esos son, y ya tenemos muy buenas armas y banderas, que una es la imprescriptibilidad de los delitos de abuso, sí, y ver cómo no se victimiza tanto como se le ha victimizado a Telma, y cómo no se usan estos principios sagrados de los derechos humanos, como era el tema garantista, cómo lo articulamos que no se perjudiquen los derechos humanos de las mujeres en pos de mantener un sistema garantista que no es justo, no es propiedad del garantismo nada más que de los sectores masculinos. Tiene que ser también el nuestro, que se garanticen nuestros derechos y se adecúen las legislaciones. Bueno, creo que ha sido una conversación muy interesante. Muchísimas gracias, Melissa.
y seguiremos en contacto. Y siempre esta es tu casa. Cuando quieras denunciar algo, acá estamos. Gracias a ustedes, siempre. Bueno, se nos fue el programa. Bueno, nos vemos la próxima semana acá a las 16 en Somos Nosotras por Radio Caput. Y bueno, si quieren recibir Infosiberia, manden un mensaje al 11 32 05 88 13, así reciben las noticias en su celular todas las mañanas. Que tengan una linda tarde y bueno, un besito, Nelly. Gracias, Melissa. Gracias a vos. Nos vemos. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. En Caput, de La Plata, Peruján, de San Miguel de Tucumán. pasan cosas. Querida Cristina.